Bueno, pues en primer lugar, muy buenas noches a todos y quiero dar gracias pues al Padre Alfonso, a esta parroquia de San José, pues por haber querido también contar conmigo en todo el programa de actividades en que se está realizando con motivo de este acontecimiento que yo diría singular, ¿no? El hecho de poder vivir en esta coronación canónica de un santo, ¿eh? Normalmente las coronaciones canónicas a la Virgen. Bueno, pues aquí tenemos la suerte de vivir, de poder celebrar esta coronación canónica a San José. Bueno, el Padre Alfonso, pues efectivamente me había pedido que si podría dar una conferencia sobre cómo se ha ido representando San José a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues lo primero es que tenemos que, antes de entrar de lleno en lo que es la iconografía, cómo se ha representado, vamos a ver primero, vamos a conocer quién es este personaje, ¿no? ¿Quién es San José? Bueno, hay que partir que las fuentes documentales que nos hablan de este personaje de San José son los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos. A pesar de su doble condición de ser el padre adoptivo del Señor y el esposo de la Virgen María, hay que reconocer que hay muy poca fuente documental sobre la vida de San José. Si nos paramos en lo que son los evangelios canónicos, pues veremos que únicamente el evangelio de San Mateo y San Lucas nos hacen referencia a San José. Tenemos que decir que en los 4 evangelios, incluyendo estos 2, no aparece ni una sola palabra que dijera San José, no conservamos ninguna palabra de él, ni frase, ni oración, ni nada por el estilo, ¿no? Y el Evangelio de Marcos y Juan ni siquiera lo nombra. Entonces podemos decir que en los evangelios canónicos San José pasa de una forma muy discreta, es muy humilde y muy discreta. Tenemos que acudir a los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son aquellos escritos que no entraron en el canon de la Sagrada Escritura, pero que sí logró satisfacer el deseo de los fieles de conocer algunos detalles sobre la infancia de Cristo, sobre la vida de la Virgen María, la vida de San José, que en los evangelios canónicos no aparecen. Eso es lo que se denominan como los evangelios apócrifos, que, como digo, no pertenecen al canon de la Sagrada Escritura, no son palabras reveladas, no es palabra de Dios, pero en cambio han tenido una repercusión muy grande tanto en la liturgia como en el arte cristiano. Concretamente, de la figura de San José en los evangelios apócrifos tenemos que acudir al libro de la Natividad de María, al protoevangelio de Santiago, al evangelio del pseudo Mateo y a la historia de José el Carpintero. Vamos a empezar, ¿qué es lo que conocemos de San José por los evangelios canónicos? Bien, por el evangelio de Mateo sabemos de San José que él es un hombre que estaba desposado con María, un hombre justo, que tiene dudas ante el misterio de lo que está ocurriendo en la vida de su mujer, de su esposa, y que procede de la casa de David. Ese es un poco el resumen de ese texto del evangelio de San Mateo. Seguimos con San Mateo y sabemos en el capítulo 13, versículo 55, cuando se refieren a Jesucristo, le hacen la pregunta, ¿no es el hijo del carpintero? Por lo tanto, sabemos también que San José tenía el oficio de carpintero, que marcha a María a Belén y que es testigo primordial del nacimiento de nuestro Señor, como ya aparece en el Evangelio de Lucas, mucho más detallado. Seguimos con el Evangelio de Lucas y vemos que San José cumple con la ley de Moisés, llevando al niño a circuncidar a los 8 días y le pone la imposición del nombre. Esto de la imposición del nombre, que puede parecer a lo mejor pues un poco, bueno, como una cosa anecdótica, ¿no? En el mundo judío tiene mucha fuerza. El que imponía el nombre a una persona era el padre de esa persona, era el que se encargaba, ¿no? Por lo tanto, ante los ojos de los hombres, pues San José apareció realmente como el padre auténtico de Jesucristo, ¿no? Luego, si seguimos en el Evangelio de Lucas, como os comentaba antes, pues sabemos ese episodio de que tiene que huir a Egipto cuando el rey Herodes quiere matar al niño Jesús, en la matanza de los inocentes,
que luego posteriormente es testigo de la sabiduría del Señor cuando en el templo, el Señor se pierde en el templo de Jerusalén y van a buscarlo y lo encuentran allí en medio de los doctores. Bueno, pues es testigo, ¿no? En por qué me buscaba y no sabíais que yo había de estar en las cosas de mi Padre. En eso lo tuvo que escuchar también San José de boca del niño Jesús. Bien, esto es lo que conocemos, fijaros, que escueto, que sencillo, que humilde, ¿no? Lo que conocemos de San José por el Evangelio. Por otro lado también qué profundo, ¿no? Ya si nosotros queremos conocer más detalles de San José, bueno, pues tenemos que acudir a los evangelios apócrifos que os comentaba antes. Concretamente en el Evangelio de Nativitate, de la Natividad de la Virgen, aparece que José es designado milagrosamente como esposo de María. Voy a leer, porque esto de los apócrifos lo conocemos menos que los evangelios canónicos, ¿no? Dice: el gran sacerdote ordenó que todos los hombres de la casa y de la familia de David, aptos para el matrimonio y no casados, llevasen cada uno su vara al altar, y que debía ser confiada y casada la Virgen con aquel cuya vara produjera flores, y en la extremidad de cuya vara reposase el Espíritu del Señor en forma de paloma. Si continuamos en el protoevangelio de Santiago, en este mismo episodio, nos dice: al coger José la última, es decir, la última de las varas que depositaron allí delante del sumo sacerdote, he aquí que salió una paloma de ella y se puso a volar sobre su cabeza. Y después en el Pseudo-Mateo, cuando ocurre este acontecimiento, parece que San José quiere rehuir un poco de poderse casar con la Virgen, ¿no? Y alega lo siguiente: mas José empezó a suplicarle: soy ya viejo y tengo hijos, no seré yo quien menosprecie la voluntad de Dios. Pero bueno, sabemos que después definitivamente él no menosprecia la voluntad de Dios, pues decide desposarse con la Virgen María, como estáis viendo ahí en esa pintura, ¿no? Bien. Esto es anterior a lo que hemos visto en los evangelios canónicos. Otra parte que no aparece es los episodios posteriores que hace referencia pues a la muerte de San José. En la historia de José el Carpintero, en la introducción precisamente de este evangelio apócrifo, se nos narra la muerte de San José, ¿no? Y dice: así abandonó esta vida mortal nuestro padre José el Carpintero, padre de Cristo, según la carne, el que vivió 111 años. Mira, aquí tenemos un dato en que a lo mejor no sabíamos con cuántos años murió San José. Bueno, pues según este evangelio apócrifo tenía 111 años. Y luego, en el momento en que este mismo apócrifo de Historia de José el Carpintero, aparece el momento en que San José ya está expirando y entonces el Señor se dirige a San José y a los devotos de San José y promete lo siguiente. Dice: cuando abandonen este mundo, es decir, los devotos de San José, cuando abandonen este mundo, yo haré que desaparezca el libro en que están escritos sus pecados y que no sufran tormento alguno. Eso se lo está prometiendo Jesucristo a San José. De aquí viene del por qué San José sea también el patrono de la buena muerte. Bien, bueno, esto es un poco las fuentes documentales en las que aparece un poco pues lo que sabemos de la vida de San José. Ahora, los lugares de culto, ¿cómo ha ido evolucionando la devoción con el paso del tiempo? Bueno, pues hay que reconocer que en Joinville, en una ciudad de Francia, concretamente en la iglesia de Notre Dame, se conserva como reliquia el cinturón de San José. Es una reliquia que, como veis, lo he puesto ahí, fue traído por el señor de esta ciudad en la época de las cruzadas, lo trajo desde Palestina, que era donde se conservaba, ¿no? Entonces, bueno, pues allí tiene mucha devoción, parece, según la tradición, que es el cinturón que la Virgen María misma le confeccionó a su esposo para que se atara la túnica que normalmente llevaba como vestido. Y ahí estáis viendo en esa fotografía, hay como una especie de rulo, ¿no?, en el que se encuentra pues este cinturón de San José. La festividad de San José a lo largo del año litúrgico, bueno, pues su fiesta principal, como sabéis, el 19 de marzo, pero también hay una fiesta el 1 de mayo, instituido para, en cierto sentido, sacralizar la jornada del trabajo, que es la fiesta de San José Obrero, y el 26 de noviembre existía también una fiesta en el calendario antiguo de la Iglesia que desapareció con la reforma litúrgica, que era la fiesta de los desposorios de San José.
con la Virgen María, y eso se celebraba el 26 de noviembre. San José, al ser un santo universal, al ser un santo tan popular, pues tiene muchos patronazgos, principalmente el que nos une este acontecimiento. San José es patrono de la Iglesia Universal desde 1870, en 150 años de este patronazgo. El fundamento del por qué sea San José el patrono de la Iglesia Universal, que podía haber sido otro santo, ¿no? ¿Por qué escogieron a San José? Pues el fundamento se encuentra en que como San José cuidó aquí en la tierra de la familia de Jesús, pues él sigue cuidando de la prolongación de esa familia de Jesús, que ahora es la Iglesia. Aquí es donde está ese fundamento del patronazgo sobre la Iglesia Universal. Es el patrono de la buena muerte, el patrono de los obreros, del gremio de carpinteros. Incluso aquí en Cádiz hubo hermandades de gremio de carpinteros que tenían a San José como patrono. De las órdenes religiosas, muchas órdenes y congregaciones religiosas van a tener a San José como patrón. ¿Por qué? Pues porque San José se convierte en modelo de los 3 votos religiosos: pobreza, obediencia y castidad, que vemos que se cumpla a la perfección en la vida de San José. Y ya luego, centrándonos en lo que es nuestra diócesis, pues tenemos que decir que San José es patrono de 3 ciudades, de 3 pueblos de nuestra diócesis, como es San Fernando, San José del Valle y la Línea de la Concepción. En estos 3 pueblos tienen a San José como su celestial patrón. Bien, vamos ya a entrar un poquito ya de lleno en lo que es la iconografía San José en el arte. Bueno, lo primero que tenemos que, cuando nos acercamos a la iconografía de un santo, es cómo nosotros descubrimos qué atributos, qué elementos tienen este santo que lo distingue de otro. Porque claro, de San José, como de muchos santos, no tenemos fotografía, no sabemos cómo era San José. Entonces, ¿cómo descubro yo cuando veo una imagen y puedo decir perfectamente, este es San José? Porque lo conocemos por los atributos que lleva. Normalmente las imágenes de San José, tanto en escultura como en pintura, van a llevar esos atributos. Se va a conocer porque siempre va a llevar un bastón curvado, una muleta o una vara florida, en que esto de la vara florida, la vara de San José con la azucena, ¿no? Esto va a aparecer al final del gótico. Bueno, pues hace un poco referencia a lo que habíamos visto antes de los evangelios apócrifos, ¿no? Que fue la señal que tuvo San José para descubrir que él había sido el elegido para casarse con la Virgen. Pusieron todas las varas delante del sumo sacerdote y la que floreció fue el elegido, ¿no? Bien. Muchas veces, saliendo de esa misma vara de azucena o incluso sobrevolando la imagen de San José, aparece la paloma del Espíritu Santo, haciendo referencia también a lo que habíamos visto antes. Dice que no únicamente floreció, sino que de la vara salió una paloma. De ahí viene. Luego, San José, la gran mayoría de las veces, va a estar acompañado de la imagen del Niño Jesús, con una doble variante que luego estudiaremos. El Niño Jesús puede estar de la mano de San José o en los brazos. Y por último, los útiles de carpintero. Normalmente por aquello la condición también del San José como patrono de los obreros, del gremio de carpintero y todo eso, y por su propio oficio, ¿no?, que era carpintero, pues lleva estos útiles de carpintero. Bien, ¿cómo se ha ido representando San José a lo largo de la historia del arte? Bueno, pues hay que decir que hasta el siglo XVI, San José va a estar siempre representado formando parte de una escena, normalmente de la infancia del Señor o de la vida de la Virgen. Siempre va a estar relacionado con una escena. No se va a centrar San José exclusivamente él solo, sino formando parte, ¿no? Normalmente una de las escenas que más va a aparecer va a ser las escenas del nacimiento, de la infancia del Señor. Aquí estamos viendo 2 pinturas de Giotto, que es un artista del Trecento italiano. Por lo tanto, estamos anterior al siglo XVI, a lo que os decía, y aquí vemos un ejemplo de lo que os he dicho antes. Aquí aparece, en el que veis en el de la izquierda, aparece pues el momento de la adoración de los magos,
y veis a San José justamente a la izquierda de la Virgen. Aparece San José formando parte de esa escena, pero aparece un San José viejo, canoso, decrépito, haciendo referencia a lo que antes escuchamos en que ya era viejo, ¿no? Cuando él se excusó: ¿cómo me voy a casar con la Virgen si yo ya soy tan viejo? Como hemos visto antes en los apócrifos. Bueno, pues ahí lo representan los pintores siguiendo en esa literatura. Pero lo que os decía antes, es tan discreto que hay en algunos momentos que este mismo pintor Giotto, en la capilla Scrovegni de Padua lo pinta, pero ya en la de San Francisco de Asís no aparece ni siquiera San José en la adoración de los magos. Estáis viendo que ahí la Virgen está flanqueada por dos ángeles. Hace referencia al texto de San Mateo, que cuando habla de la adoración de los magos dice: y entraron los magos en la casa, vieron al niño Jesús con su madre y postrándose lo adoraron. No aparece San José en la escena de la adoración en el Evangelio de San Mateo. Y por lo tanto, pues ha seguido Giotto, como veis en esa escena, pues ni siquiera aparece San José. Entonces, como veis, hasta el siglo XVI, esa poca iconografía de San José, en todo caso si sale pues como un elemento más de la escena, y viejo y decrépito, haciendo referencia a lo que os decía antes. Llegamos al siglo XVI. En el siglo XVI se va a producir en la vida de la Iglesia un cambio radical en la devoción y por lo tanto en la iconografía de San José. Los entendidos ponen como el punto de partida el libro que escribió el dominico italiano Isolanus, que se llama Suma de los dones de San José, que fue publicado en Pavía en el año 1522, ya siglo XVI, que esto va a poner en boga y en importancia pues la figura de San José. Pero eso a nivel italiano. Pero si nos vamos ya al ámbito español, hay que reconocer que el primer libro en castellano que se publica hablando de San José es la obra Josefina de Fray Bernardino de Laredo. Fray Bernardino de Laredo fue un franciscano andaluz que nació en Villaverde del Río y que murió en el año 1530 en el convento de San Francisco del Monte de esta misma localidad sevillana. Y Fray Bernardino de Laredo, su máxima obra va a ser la subida al Monte Sión, y formando parte de la publicación de esta gran obra suya iba unido la Josefina, que es un libro en el que intenta hablarnos de la vida de San José, sus virtudes, su devoción. Bueno, y esto va a tener una repercusión muy grande, y va a tener una repercusión muy grande sobre todo en una mujer excepcional, que es Santa Teresa de Jesús. ¿De dónde le puede haber venido a Santa Teresa de Jesús esa devoción tan grande hacia San José? Bueno, pues que posiblemente Santa Teresa de Jesús hubiera tenido en sus manos este libro de la Josefina de Fray Bernardino de Laredo, porque ella fue una gran lectora y ella se sabe que en su biblioteca, en sus lecturas, pues leyó muchas obras de este fraile. De ahí puede ser que le venga a Santa Teresa esta devoción. De ahí que cuando Santa Teresa tiene una enfermedad muy grave, en la que cae prácticamente al año de entrar en el monasterio de la Encarnación de Ávila como monja, pues ella tuvo una enfermedad muy grave, la dieron por muerta, estuvieron a punto de enterrarla viva, pero pronto salió de aquel colapso tan enorme y ella se lo atribuyó, ese milagro, ese volver a la vida, casi resucitar, ella se lo atribuyó a San José. Desde entonces para ella San José es uno de los santos más grandes que hay en el cielo, lo dirá. Y cuando ella va a hacer la reforma del Carmen, que fundó 17 conventos por toda España, de esos 17, 12 le puso el nombre de San José, convento de San José, empezando por el primero de todo, el convento de San José de Ávila, que tendrá una repercusión muy importante en una iconografía que luego veremos. Bien, Santa Teresa, por esta devoción, quizás, como digo, pues por las lecturas de Fray Bernardino de Laredo, fijaros lo que dice Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida, en el capítulo 6.
Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios, que no sé cómo se puede pensar en la reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no le den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ello. Dice ella, vamos a ver, los devotos de la Virgen María, ¿cómo pueden pensar en la Virgen María sin pensar en San José? Con todo lo que San José le ayudó, San José fue el que estuvo cuidando de los dos, es que inseparable, no se puede separar. Bueno, pues esta ayuda de San José ayudando a la Sagrada Familia, va a dar un giro a la forma de representar a San José, gracias a este capítulo de la vida de Santa Teresa. Fijaros, aquí os he traído a dos grandes tratadistas de arte, como es Francisco Pacheco y Interián de Ayala. Bueno, pues los dos, fijaros lo que viene a decir, poco más o menos lo que decía Santa Teresa, que San José pues estuvo ayudando continuamente a la Sagrada Familia. Fijaros lo que dice Francisco Pacheco en su Arte de la Pintura. Dice que su esposo era de poco más de 30 años, porque la buena razón no lleva a que San José fuese viejo, y un hombre de 80 años no había de tener fuerza para caminos y peregrinaciones y sustentar su familia con el trabajo de sus manos. Claro, esto está bebiendo Pacheco de Santa Teresa. Santa Teresa está diciendo que San José ayuda a la Sagrada Familia y todo eso. Y dice Pacheco, bueno, pues si tanto ayudó, yo no me imagino un viejo de 80 años ayudando y metiéndose en todos esos fregados. Tendría que ser un hombre joven. Y fijaros, Interián de Ayala dice que hay que representar a San José en edad perfecto y varonil. Esto es, según me parece, de cerca de 40 años. Dice la gente que la década de los 40 es cuando el ser humano está en su plenitud, madura físicamente y espiritualmente, ¿no? Bueno, pues se dice que con 40 tendría San José como unos 40 años. Todo esto que viene de Santa Teresa y viene marcado por estos dos grandes tratadistas en arte, vamos a ver cómo no tiene nada que ver ahora la figura de San José de lo que habíamos visto antes, por ejemplo, en la pintura de Giotto. Fijaros, Zurbarán estáis viendo ahí la misma escena de Giotto, la adoración de los magos, pero en cambio veis a San José detrás de la Virgen, un hombre joven, tiene el pelo negro, las facciones más o menos de lo que decía en torno a unos 40 años y no ese viejo canoso que habíamos visto en Giotto. Lo mismo podemos decir, fijaros, la huida a Egipto de Murillo, estamos viendo también hay un San José con energía, un San José que va huyendo a Egipto, pero que va acarreando de su familia con vigor, con fuerza, lo vemos con un semblante pues de un hombre joven. Fijaros esta de Murillo, la Sagrada Familia del Pajarito, fijaros que es San José. Pero fijaros, aquí también otro detalle también muy curioso. Aparte de que vemos aquí a San José muy joven, con una edad, pues como decimos, como en torno a unos 40 años. Fijaros el protagonismo. ¿Os acordáis desde Giotto que se veía a San José casi escondido detrás de la Virgen? Bueno, pues ahora Murillo San José en primer plano. Ahora la que está escondida es la Virgen. Fijaros cómo ha cambiado el concepto de San José. Aquí Murillo pues realmente lo pone en primer plano, en él pesa toda la responsabilidad de la humanidad del Hijo de Dios, que está ahí jugando con el pajarito, ¿no? Que es lo que da nombre a esta famosa pintura de Murillo. Y bueno, es una delicia, como veis, es una de las pinturas más emblemáticas. No se sabe exactamente Murillo para quién pintó esta pintura, aparece en muchas colecciones reales. Muy pronto aparece en la colección de pintura de la reina Isabel de Farnesio y posteriormente pues pasa al Museo del Prado, que es donde se encuentra. Pero bueno, los entendidos saben que esta pintura de Murillo se fecha en torno a 1650 porque reúne muchas de las características del primer Murillo. En una de las características que tiene la primera época de la pintura de Murillo es que viene a utilizar en lo que es la policromía, en los trazos de color, muchas veces los tonos pardos. Eso es mucho de la primera época y bueno, pues vemos que realmente pues lo que domina en este cuadro de Murillo. Bueno, ese protagonismo que decía Santa Teresa, ¿verdad?
San José ayudando a la Sagrada Familia, manteniéndola con su trabajo. Y aquí estamos viendo dos escenas, tanto el de Espinosa como el de Rivera, a San José trabajando en el taller de Nazaret. Un hombre trabajador, un hombre obrero, un hombre responsable, que tiene que sacar a su familia para adelante, que la Sagrada Familia depende del trabajo de sus manos. Fijaros el protagonismo de San José, el que lleva el peso de la Sagrada Familia, como estáis viendo en estas dos pinturas. Luego también este protagonismo, hemos visto el protagonismo, las dimensiones de San José, el protagonismo en el taller de Nazaret y el protagonismo que aparece también en varios grupos escultóricos de la Sagrada Familia, en el que, fijaros, San José en estos dos, tanto en el del convento de las Agustinas Recoletas de Medina como el de la iglesia de San Agustín de Cádiz, pues fijaros qué detalle. El que lleva al niño Jesús en brazos no es la Virgen. El que lleva San José, el que lleva al niño es San José. Esa es una muestra más de ese protagonismo que se le quiere dar ahora en este sentido a San José, ¿no? Bien. Bueno, y ya él no va más, esta es una iconografía que surge también en el barroco, que es la iconografía que se conoce como la doble Trinidad o la Trinidad en la tierra, en el que San José, bueno, esto puede tener una doble lectura. Tiene la lectura, en primer lugar, si nos vamos por ejemplo al de Francisco Camilo, por la disposición de la Sagrada Familia, por el hecho de que llevan de la mano al niño Jesús caminando, por la edad que ahí representa al niño Jesús, pues podría ser la escena de la vuelta a Nazaret, ¿no? Cuando ya la Sagrada Familia viene ya de Egipto, el niño ya ha crecido y vuelve a Nazaret. Bueno, pues podría ser una escena perfectamente de la Sagrada Familia. Pero tiene también otra lectura, este tipo de iconografía, que es la lectura que le da precisamente un santo, San Francisco de Sales, en una de sus obras. Él dice que la Sagrada Familia es imagen de la Trinidad en la tierra, es imagen de la Santísima Trinidad. Y San Francisco de Sales llega a decir: San José se puede comparar a Dios Padre, la Virgen la compararemos con el Espíritu Santo, de la que ella es esposa, y el niño Jesús el Hijo, en que sirve de nexo de unión entre la Trinidad, horizontalmente la Trinidad de la tierra y verticalmente la Trinidad del cielo. Porque, si estáis viendo aquí aparece la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta parte de aquí la Trinidad en la tierra, la Virgen, el niño Jesús y San José. El niño Jesús sirve de nexo de unión de las dos realidades, de las dos Trinidades. El hecho de que podemos decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una catequesis también de esa doble naturaleza de Jesucristo. He querido también traer el de Dolci, sobre todo sigue la misma iconografía, pero lo he querido traer porque me parece muy interesante, porque normalmente en esta iconografía de las dos Trinidades, pues siempre aparece el niño Jesús pues a la edad de 12 años, de 10 años, pero en cambio, fijaros, ahí aparece un Jesús ya adulto. Una iconografía que me ha parecido muy singular y yo creo que bueno, forma parte de esta iconografía, pero tiene esta variante, ¿no?, en el que ahí aparece ya Jesucristo de forma adulta. Bien. Bueno, la muerte de San José. La muerte de San José, inspirado en la historia de José el Carpintero, va a tener también una repercusión muy grande en el arte. Anteriormente, pues, hubiera sido impensable representar la muerte de San José con este protagonismo que cobra, pues lo vemos. Lo vemos en ese magnífico grupo escultórico de Cristóbal Ramos y en el de Ribalta, ¿no?, en el que aparece, fijaros, la Virgen y San José a la cabecera de San José agonizante, ellos lo acompañan en el último tránsito, y en el de Ribalta estáis viendo, en la parte de la derecha del cuadro superior, veis un ángel que le trae a San José la vara de nuevo con la azucena en recompensa por su castidad.
por la castidad de vida que ha llevado en este mundo, pues como premio, ¿verdad?, como galardón en ese momento de la muerte de San José. ¿Qué es lo que va a llevar ya? Fijaros qué bonito, aquí en este lado, ya no es un ángel el que viene a premiar a San José, sino que es el mismo Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, el que está ahora coronando a San José por la vida tan virtuosa que ha llevado. El más importante en el sentido de que es la primera vez que en la historia de la pintura aparece esta iconografía. Esta iconografía no existía, ¿no? Se la inventa Zurbarán. Estáis viendo en ese Cristo coronado que actualmente posee el Museo de Bellas Artes de Sevilla y que posiblemente no. Hay otro texto importante de Valdivieso, José de Valdivieso, que por una serie de poemas, una serie de escritos, va a tener también esta repercusión en el arte. Y fijaros, ¿dónde puede ser, de dónde ha podido coger Zurbarán esta idea para crear este cuadro? Bueno, pues fijaros lo que dice en este libro de José de Valdivieso. Coronan su santísima cabeza del bello sol con rayos inmortales, premiando dignamente la pureza que admiró a las escuadras celestiales. De eso, de que viene a coronar ahora San José, viene, y fijaros, también está muy unido a lo que vamos a celebrar. Esta coronación de San José, en que parece que esto, bueno, es un invento, ¿verdad?, que nos hemos hecho ahora, pero que, bueno, que esto tiene una tradición. También aparece esa iconografía de la coronación de San José por el mismo Jesucristo, que luego vuelve a repetir en Valdés Leal, pero como veis sigue prácticamente el mismo esquema de Zurbarán. Bien, como antes os he comentado, este libro de José de Valdivieso, Vida, Excelencia y Muerte del gloriosísimo patriarca esposo de Nuestra Señora San José, que fue editado en Toledo en 1604. Por lo tanto, vemos que es contemporáneo de la pintura de Zurbarán, y que se ve que él bebió de esa fuente. Pero es que este libro, aparte de ser de José de Valdivieso, va a haber luego una edición en el siglo XVIII, con una edición en Valencia, en 1774, que va a contener, le van a añadir en esa edición 25 grabados. 25 grabados de Ricarte, pero sobre diseño de José Camarón, del pintor José Camarón, que va a tener una repercusión en la iconografía de San José enorme. Luego vamos a ver, rastreando, si uno rastrea distintas pinturas de varios artistas, todo eso, te da cuenta y dice, mira, este se fió y se inspiró en esta edición valenciana de José de Valdivieso. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido, pues, escenas de San José con la Sagrada Familia, en el taller de Nazaret, la muerte de San José, pero hay que reconocer que en el arte, sobre todo en el arte español, lo que va a ganar fuerza por encima, a partir del siglo XVI, lo que va a ganar fuerza por encima de escenas de San José, que tiene protagonismo, lo hemos visto, pero dice, mira, ya San José se merece representarlo él solo, porque él ya de por sí tiene suficiente fuerza para no tener que estar metido en una escena de la que hemos visto antes. Entonces va a aparecer la imagen que más se va a repetir, es la de la iconografía de San José exento, es decir, ya San José que no necesita de más historia alrededor, sino él solo, ¿vale? Bueno, pues en la iconografía de San José exento, con el niño Jesús, vamos a tener dos variantes, lo que os comenté antes. La variante de San José tomando de la mano al niño Jesús, que es lo que se conoce como San José itinerante, y San José con el niño en los brazos, ¿vale? Vamos a ver primero la iconografía de San José itinerante, es decir, no pase todavía. La iconografía de San José itinerante, San José con el niño de la mano, ¿no? Bueno, es una iconografía que se sabe que es creada por el Greco, estáis viendo ahí, en esta capilla de San José de Toledo, ojo, la primera iglesia en el mundo dedicada a San José. Esta capilla de Toledo. Bueno, pues en el año 1599 realiza el Greco para esta capilla privada de una familia noble de Toledo,
esta iconografía de San José. Fijaros, San José ya con el niño un poco crecidito y que lo está llevando de la mano. O sea, es una imagen también de mucha ternura, es un padre que ayuda a caminar a su hijo por el camino de la vida, o simplemente que disfruta viendo, acompañando y charlando con su hijo, como cualquier padre de familia. Bien, esta pintura del Greco va a tener luego una repercusión en la escultura con Giraldo de Merlo. Giraldo de Merlo va a ser un artista flamenco que se afinca aquí en España, se casa con una toledana y se afinca en Toledo. Y él va a trabajar en el mismo taller del Greco. Por eso sabemos que con total seguridad Giraldo de Merlo vio la pintura que realizó el Greco para la capilla de San José de Toledo. Y él en el convento, en el primer convento que fundó Santa Teresa, en el convento de San José de Ávila, le van a encargar en la fachada, en una fachada Francisco de Mora, como estáis viendo, pero en la fachada, en la hornacina, le van a encargar que esculpa a San José. ¿Cómo lo va a hacer Giraldo de Merlo? Pues como se lo ha visto al Greco. Y entonces va a poner a San José con la mano, cogido de la mano, con el niño Jesús. Este va a ser el pistoletazo de salida, porque fijaros, para la orden carmelitana, este es el sagrario principal, el nacimiento de la Reforma del Carmelo, San José de Ávila. Y ahora vamos a ver que como en el año 1608 Giraldo de Merlo pone esta iconografía que se inventó el Greco, ahora vamos a ver que esto se va a repetir sobre todo en la primera mitad del siglo XVII en muchos conventos de la orden carmelita, como vamos a ver en el convento de las Teresas de Sevilla, fundación de la misma Santa Teresa en el barrio Santa Cruz. Bueno, pues estáis viendo ese magnífica San José itinerante, nada más y nada menos que de Juan de Mesa. Juan de Mesa que lo vuelve a repetir, porque 5 años antes, el de las Teresas de Sevilla es de 1620. En el año 1615, 5 años antes, él realiza el San José para el convento de los Mercedarios de Fuentes de Andalucía, que es la obra documentada de Juan de Mesa más antigua, la primera. Este San José de Fuentes. Bueno, pues aquí lo vuelve a repetir de nuevo y en un convento carmelita, las Carmelitas Descalzas de Sevilla. Pero luego en 1623 vuelve a aparecer de nuevo, pero ahora en el convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid, la 4ª fundación de Santa Teresa. Vuelve a repetir esa iconografía que puso Giraldo de Merlo en la fachada de Ávila. Como digo, esto va a tener una repercusión a principios del siglo XVII. Después va a haber un parón en el que hasta el siglo XVIII lo vuelve a recuperar los artistas. Concretamente va a ser el sevillano José Montes de Oca el que vuelve a recuperar esta iconografía de San José itinerante. Yo no sé si alguna habéis estado en la iglesia de la Magdalena de Sevilla, en uno de los altares hay un magnífico San José itinerante de Montes de Oca. Bueno, pues el que vuelve otra vez a recuperar esta iconografía, que se va a extender a lo largo del siglo XVIII y va a tener también en otro convento carmelita, esta vez de los frailes de Cádiz, vuelve a aparecer de nuevo, estáis viendo ahí, en el retablo del crucero, a San José itinerante. Porque, como digo, esto va a ser una iconografía, no va a ser exclusiva de los conventos carmelitas, pero sí es verdad que va a tener mucho éxito por aquel de Giraldo de Merlo en el convento de Ávila. Bien, la otra vertiente, hemos visto San José itinerante, ahora tenemos a San José exento, pero con el niño en los brazos. Y aquí este San José con los niños en los brazos también tenemos que decir que se divide en dos. Hay dos modalidades. Una primera es que San José va a llevar al niño Jesús en su brazo izquierdo, prácticamente sentado en el brazo izquierdo, mientras que con la otra está llevando la vara con la azucena. Eso lo vemos en el San José de Manuel Pereira, en el convento de San José de Ávila, otra vez vuelve a aparecer, en el que vemos al niño Jesús, ¿veis? San José lo está llevando del brazo y con el otro lleva la vara.
Hay que decir que este San José del convento San José de Ávila está coronado canónicamente. Es el segundo San José coronado canónicamente en España. El primero fue el San José de la Basílica San José de la Montaña en Barcelona, en el año 1921. Fijaros, prácticamente a los 99 años de la primera coronación de San José, vamos a vivir otra coronación de San José, en el 2020, y este fue en 1921. El de Ávila, 1963, con motivo del cuarto centenario de la Reforma Teresiana. Bien, y luego lo estáis viendo también en el Barquina Semei, pues aparece también la misma iconografía. Bueno, ahí incluso el niño lleva la bola del mundo, está bendiciendo. Es una representación de San José con el niño, pero muy solemne, porque San José es el padre adoptivo de Dios, porque el niño aquí aparece como Dios. El niño en actitud bendiciendo, el niño muy tieso en la mano izquierda de San José, con la bola del mundo. Es una iconografía muy majestática de San José. Que esa es la iconografía que tiene el San José de San Fernando. El patrón de San Fernando sigue esta iconografía. Estáis viendo ahí a San José, que porta al niño en su brazo izquierdo y en el derecho lleva la vara, como os comentaba antes. Una magnífica imagen portentosa, es anónima, pero con total seguridad, como guarda muchas semejanzas con varias esculturas de Tomás de Cirartegui, como puede ser el Cristo de la Expiración de San Francisco, de la iglesia de San Francisco de San Fernando, como puede ser el Cristo yacente del Carmen de San Fernando. Bueno, pues con total probabilidad posiblemente sea también de Cirartegui. Cirartegui es uno de estos escultores del siglo XVIII de la escuela carraqueña. La escuela carraqueña es una escuela muy singular en el arte gaditano, en que surgió un poco pues a la sombra de la gran escuela genovesa gaditana del siglo XVIII. Pasamos. Bueno, y este San José de San Fernando pues tiene la suerte, que no lo tienen todos los San José, que es que sale 2 veces al año. Es que sale el día de Corpus, acompañando en la solemnísima procesión del Corpus Christi, pero también el día 1 de mayo. En el día de San José Obrero también tenemos oportunidad de verlo en la calle. Bien. Y luego está la otra vertiente. Está San José con el niño en brazos, pero ya no es esa figura majestática. Ya el niño lo tiene San José en los brazos como acunándolo. Y entonces el niño acunándolo, pues puede aparecer el niño dormido, el niño jugando con las barbas de San José, el niño incluso San José que te lo está mostrando en como la manera de decir quién es el Hijo de Dios, de esa forma, pero siempre con el niño pues ya con los brazos como acunándolo, ¿no? Como arropándolo. Es una imagen más tierna. Es más tierna de San José, más humana, más cariñosa, no tan majestática como la que habíamos visto antes, ¿no? Bueno, ¿quién fue el autor, el origen de esta iconografía de este niño Jesús en los brazos, acunándolo? Bueno, pues posiblemente es Alonso Cano. Aquí tenemos 2 imágenes magníficas, una en escultura, otra en pintura, de este gran pintor granadino, en el que vemos que, bueno, que es el que pone un poco las bases de esta iconografía del niño Jesús acunado, ¿no? Pasa. Pero el que lo consagra, el que lo confirma, va a ser Pedro Roldán. Pedro Roldán en la segunda mitad del 17 y que ya se va a poner de moda a partir de entonces. El primero que se conserva del año 1664, el de la Catedral de Sevilla, que estáis viendo ahí, que lo van a seguir muchos autores, mucha gente, muchos artistas, de entre ellos, pues, primero su hija, ¿no?, Luisa Roldán, que lo estáis viendo en ese San José que tenemos aquí en la iglesia de San Antonio de Cádiz. Pasamos. Bien, ya centrándonos un poco en Cádiz, bien, pues se sigue este niño, este San José acunando al niño, mostrándonos al niño quién es el Hijo de Dios. Lo vamos a ver en el magnífico San José de la iglesia del Rosario aquí en Cádiz, y el que se conserva también en uno de los retablos laterales del convento de las Agustinas Recoletas de Chiclana, las 2 de escuela genovesa,
de tanta importancia aquí en Cádiz. Y mira, deciros también una cosa, yo no sé, supongo que ya os lo habrá comentado, pero un gran investigador del arte gaditano como es Lorenzo Alonso de la Sierra, él me comentó que había descubierto que el cura de la iglesia del Rosario, de aquí de Cádiz, con motivo del maremoto en 1755, le pidió al Ayuntamiento de Cádiz que nombrara a San José copatrono, y se nombró copatrono. No sé si ese dato lo teníais ya, ¿no? O sea, que es copatrono de la ciudad, a nivel municipal. No ha tenido un... Bien. Bueno, y esta iconografía, esta última que os he querido mostrar, ¿verdad?, de San José, bueno, pues la que sigue nuestro querido San José, en que muy pronto va a ser coronado. Estáis viendo ahí a San José, prefiero ahora que lo miréis más bien en el altar que en la pantalla, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo aquí. Bueno, pues un San José bellísimo, como estáis viendo, lleva esta iconografía última del Niño Jesús, tierno, cariñoso. Él está mostrando, lo está mostrando, ¿no? Este es el Hijo de Dios, a este es al que tenéis que seguir. Es un San José en este sentido manifestador del Hijo de Dios. Y bueno, hay que reconocer que, bueno, aunque es una obra que es anónima, pero bueno, es anónimo genovés, los estudiosos, pues dice que con toda probabilidad venga del convento de Capuchinos junto con el retablo, ¿no? Cuando esta parroquia sufrió los destrozos que sufrió durante la guerra, ¿no? Y bueno, es que reúne un San José que realmente es prototipo, lo podemos poner como prototipo de la escuela genovesa, porque reúne a pesar de que ha sufrido, yo siempre digo sufrido porque cuando se interviene una pieza, una obra de arte, pues lógicamente sí, bien, se restaura, se pone mejor, pero ya siempre ha habido una intervención, ¿no? Entonces, el hecho, bueno, pues aquí este San José ha tenido, que se sepa, ¿no?, 2 intervenciones, Luis González Rey, Pilar Morillo, las 2 magníficamente, porque han devuelto el esplendor primitivo que tenía esta imagen. Y bueno, y se puede ver pues todos los rasgos propios de lo que es la escuela genovesa gaditana, ¿no? Esos pliegues del manto de San José, angulosos, acartonados, toda la labor el estofado que lleva la túnica de San José, que tanta repercusión y tanta riqueza tuvo en el Cádiz del 18. Bueno, pues realmente es una joya lo que tiene esta parroquia. Y bueno, pues ya ahora todavía más engrandecido en que va a ser el tercer San José coronado en España, que no es poco, que no es poco. Esto se lo debemos al reverendo padre Alfonso, que hay que agradecer esta iniciativa. Yo creo que estamos pues ante una historia singular, sin lugar a dudas. Bueno, pues aquí he querido traer un poco, ¿no?, pues todo lo que estamos ya ahora viviendo en estos días, año jubilar concedido por el Papa, coronación canónica. Yo creo que ahora habría que hacer un poco en este sentido, cuando estudiemos la historia del arte y la historia de la devoción de San José, sobre todo en lo que es la diócesis de Cádiz, pues tendríamos que decir que ha marcado 2 hitos, ¿no? El siglo XVI con esa devoción de Santa Teresa y el siglo XXI con la parroquia San José de Cádiz. Porque realmente, hombre, yo creo en que esto pues va a ayudar mucho a muchos cristianos, muchos fieles, pues a acercarse y a tenerle devoción pues a este personaje tan espectacular como es San José. Bien, pues únicamente ya termino y os invito a que la coronación lo vivamos pues como este lema: id ad José, id a José, que realmente estas celebraciones, esta iconografía que hemos visto, este arte, nos ayude a ir a José a hacer lo que Él nos diga. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Pues nos dice y nos habla de lo que tienen que ser las virtudes fundamentales en un cristiano: la laboriosidad, la fe, el trabajo, la pureza, la responsabilidad. En definitiva, tuvo en fin todas las cosas, en palabras del Sor Juana Inés de la Cruz,
Tuvo en fin todas las cosas que pueden pensarse buenas, y es en fin de María esposo y de Dios Padre en la tierra. Pues muchas gracias.